Nada, que es muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a las personas que no conocíais estas instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moragas. Comenzamos el séptimo ciclo ya. La programación de otoño. Efectivamente. El séptimo ciclo del MAE se mueve. El MAE es el Museo Andaluz de la Educación. Unas instalaciones que, para los que no la conozcan, la tenemos aquí en Alhaurín, que cumplimos el día 30 de noviembre, 5 años. Y en estos 5 años han pasado pues prácticamente todos los niños y niñas en edad escolar de la provincia de Málaga. La verdad que es un centro de referencia, no solamente a nivel andaluz, sino a nivel nacional, y estamos contentos, muy contentos de tener hoy aquí a una profesora de la Universidad de Málaga, Victoria Andrés. La verdad que muchas gracias por estar aquí, de presentar hoy aquí tu libro, El sexo injusto. Y bueno, por hacer un poquitín de historia, como digo, es el séptimo ciclo. Hemos abordado ya temas de máxima actualidad durante todos estos años. Iniciamos, porque siempre me gusta recordarlo, iniciamos estos ciclos en plena pandemia. Fuimos, yo creo que la primera entidad pública que se atrevió a hacer ya un evento al aire libre. Fue en la finca El Portón, y hay que decir que desde entonces, si miramos el recorrido ya de personas que han participado en este ciclo, desde filósofos, desde sociólogos, médicos, etcétera, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Y hoy, como digo, muy contento también de tener a Victoria, que voy a decir un poco del programa también, de lo que nos vamos a encontrar en las próximas semanas. No solamente tenemos a Victoria Andrés, sino que también vamos a contar con Vicente Garrido, catedrático de Educación y de Criminología en la Universidad de Valencia, que vendrá el día 3 de diciembre, y la escritora y ensayista Marta Sanz, que ha publicado hace poco, vendrá el día 12 de diciembre, estará aquí también en esta biblioteca. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, con Victoria y con nuestra querida amiga Cristina Consuegra, que es la coordinadora del ciclo. Victoria es doctora en Biología por la Universidad de Málaga, especialista en análisis clínico y zoología evolutiva, y su libro, que ha tenido un buen impacto en el mundillo, El sexo injusto, pues nos van a hablar de... Yo estoy especialmente expectante, porque no he leído la obra, pero seguro que tendré oportunidad, y tenemos una cuenta de Más que Papel, y nos animaremos ahora a comprar el libro, porque seguro que merece mucho la pena. Muchas gracias. Y nada, darle las gracias por estar aquí, darle las gracias a José Antonio Mañas, alma mater del Museo Andaluz de la Educación, y que esté siempre presente en este tipo de actos, y por supuesto a todos vosotros. Bueno, pues vamos a escuchar a Cristina y a Victoria. Gracias. Bueno, buenas tardes. Le estaba diciendo a Victoria, tose a gusto, que son muy... Tú tose a gusto. Yo me siento muy identificada. A mí me da la tos cada sesión del MAE se mueve. Bueno, muchísimas gracias al concejal de Cultura por acompañarnos, por hacer el esfuerzo. Viene de otro acto desde Málaga en calidad de diputado de Cultura, así que muchísimas gracias a Manuel López Mestanza. Como bien ha indicado el concejal, estamos en la sesión inaugural de la programación de otoño de la séptima edición de El MAE se mueve, que es un ciclo de pensamiento contemporáneo que arrancamos en el pasado mes de mayo-junio con Alicia Sin, Margot Roth y Remedios Zafra. Las tres reflexionaron desde diferentes ámbitos en torno a los límites de la ficción y cogen el relevo en eso de jugar con un poco dónde están los límites del conocimiento y dónde está lo que el ser humano siempre ha creado, ese mito para preservar el conocimiento. Pues lo inauguramos, yo creo que de la manera más adecuada, con Victoria de Andrés, con este ensayo que tan acertadamente Tusquets publica, El sexo injusto, una visión femenina de la evolución humana. Ahora vamos a hablar un ensayo. Yo le estaba diciendo a Victoria, digo, traigo un cuestionario un poco canalla para reírnos, porque el libro es
profundamente divertido, ¿no? Y así es lúdico, más que divertido, es un ensayo muy lúdico. Es importante porque a mí me gusta siempre recordar que este ciclo se hace desde un municipio y por este mismo escenario han pasado posiblemente los nombres propios más importantes que están marcando el pulso de este tiempo. Pienso en Manuel Cruz, en José Carlos Ruiz, en Remedios Zafra, Montserrat Domínguez, Eduardo Madina, José Antonio Marina, Adela Cortina, Luis Quevedo, en fin, tantos, Natibel Preciado, tantos otros y tantas otras que se me quedan por el camino, y es importante porque no es Madrid o Barcelona, tampoco queremos serlo, de hecho no lo necesitamos, pero es importante poner en valor la labor pública de la cultura pública. A las compañeras de la biblioteca, Rosa, hasta hoy, muchísimas gracias. A las compañeras de la librería, el punto de venta, a Mañas, por lo que te decimos en cada sesión. Y ahora sí, os pido un aplauso muy fuerte de bienvenida para Víctor Manuel. Consciente de que no me va a dar tiempo, pero las traigo en el teléfono móvil. Y quiero empezar por algo que ya planteas en esa especie de doble tarjeta de presentación que haces al principio del ensayo, ¿no? Antes de comenzar en cada capítulo a cogernos de la mano e ir explicándonos, ¿no? Mira, vamos a hablar correctamente de sexo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos al sexo y su ejercicio? Y yo te quiero preguntar por algo que destacas, dice, en este doble prólogo que hay al principio. Te pregunto, ¿qué es lo que hace de la biología el aspecto más fascinante del sexo? Si tuvieras que destacar algunos o alguno. Bien, antes de contestarte, que estoy loca por hacerlo, lo primero que quiero es agradecerte el que me hayas invitado a este estupendo ciclo de conferencias y, por supuesto, agradecer a todo el Ayuntamiento de Laurín y al MAE esta estupenda labor cultural que hacen, que no es fácil de encontrar con este nivel, porque yo cuando me llamaste me puse a mirar y tal y me he quedado muy sorprendida del nivel tan bueno que hay. Y eso es muy de agradecer siempre para toda la provincia de Málaga y para toda Andalucía en general. Eso por una parte. Por otra parte, ayer no tenía voz, ayer por la noche me quedé sin voz, hoy tengo voz, pero una tos horrible, con lo cual me disculpo enormemente por las toses que van a amenizar la charla, así la hacemos todavía más divertido. Y ya en tercer lugar, si te parece, pues te contesto. Mira, el sexo es, desde el punto de vista biológico, el motor más importante de la evolución. Es decir, sin sexo, aunque parezca chocante la frase, sin sexo no existiría la diversidad biológica que existe. Esta barbaridad de especies que forman nuestro estupendo planeta, y no hablo solamente de animales, sino de hongos, de vegetales, de protistas, de bacterias, no existiría esta variabilidad tan inmensa si no existiera el sexo. Es decir, no solamente no existiría esta variabilidad, sino que posiblemente no hubiera aparecido gran parte de los grupos tan diferentes que pueblan la Tierra y que llamamos en conjunto vida. Digamos que la evolución, en principio debida solamente a la acción que hacen los agentes mutagénicos, principalmente la luz del sol, sobre el ADN de un organismo vivo, ese ritmo de cambios es tan lento que si no hubiese aparecido el sexo, posiblemente estaríamos pues hablando pues unos cuantos grupitos de bacterias y poco más. Y poco más, ¿no? A lo mejor, bueno, habría protistas y tal, pero los grandes saltos, la aparición espectacular de los grandes grupos, todo eso es posible o ha sido posible gracias a la oferta plural de combinaciones genéticas que aportó el sexo. Y a partir de ahí, cómo fue actuando la selección natural, diversificando ese potencial, digamos, genético que había en las poblaciones primitivas.
Bueno, a mí el ensayo me interesa, yo creo que es un ensayo que además a las compañeras de Tusquets, ¿no? Te lo mencioné hace tiempo, yo creo que ha sido un gran acierto porque es un ensayo muy necesario por la cantidad de falacias con las que hemos crecido, ¿no? Y aparte yo creo que es el momento de que la ciencia lidere la conversación pública. Y especialmente en un tema del que se habla tan poco y tan mal como es el sexo, ¿no? Sí. Es sobre esto, tan interesadamente, perdona que te diga. Eso, pues, sobre esto, esta introducción era precisamente para preguntarte también una cuestión que aparece casi al principio, me parece que está en el primer capítulo. De hecho, bueno, aparece en diferentes momentos de tu ensayo, insistes en que hombres y mujeres son diferentes, no son distintos. Tú hablas de que la realidad biológica es irrefutable, ¿no? Cuando se pretende negar tal diferencia, ¿qué es lo que se está pretendiendo? ¿O a quién o a qué se busca beneficiar? Porque hasta hace nada, hoy hay quien defiende que no existe tal diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres. Pues mira, fue una de las razones que me indujo a escribir el libro. Básicamente dos cosas que a mí me ponían muy nerviosa. Una era el uso guión ista y delante del sufijo ista pon lo que quieras, que se hacía de la diferencia entre hombres y mujeres, cada uno arrimando el ascua a su sardina desde perspectivas completamente distintas, pero todas enormemente interesadas, que decían parte de la verdad, pero no toda la verdad, o decían pequeñas mentiras o grandes mentiras, pero en cualquier cosa se manipulaba muchísimo el concepto de sexo. Entonces, vi la necesidad de decir claramente lo que es el sexo desde el punto de vista biológico, porque eso no es opinable. La realidad biológica es la que es, la observe quien la observe y la analice quien la analice. Es más, si no hubiese nadie que la mirara ni nadie que la analizara, es decir, si no existiéramos los humanos para estudiar y descubrir la biología, seguiría siendo la que es. Es decir, es una cosa completamente objetiva. Después, el uso que se puede hacer de las cosas culturalmente es enormemente enriquecedor, es lo que nos hace la perspectiva humanística de la humanidad, que es extraordinariamente interesante, a mí me entusiasma, pero no es objetiva, es subjetiva, por tanto es un constructo humano, es opinable, es politizable, es arrimable a tu sardina, es lo que quiera uno, pero no es objetivo. Sin embargo, lo que he querido hablar de sexo, y lo he querido hablar de una manera además intentando, espero haberlo conseguido, pero desde luego he puesto todo mi empeño en que el lenguaje llegue absolutamente a todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda leer sin necesidad de ser especialista y además se lo pase bien leyendo, lo que ha sido el objetivo que yo he tenido. Esto son, creo que las cosas que se hablan aquí de sexo son muy necesarias, por supuesto, para todas las mujeres, porque se centra en una visión muy femenina de la evolución, que por cierto hasta el momento no se había hecho nunca, pero por otro lado es completamente objetiva. Es decir, yo lo que digo aquí, muchas veces me dicen, pero tú qué has hecho, un libro feminista. Digo, yo he hecho un libro biológico y muy a mi estilo. No sé lo que cada uno puede después sacar, extractar, arrimar, interpretar, pero lo que yo cuento es completamente objetivo y real. Entonces, esa era la primera parte de la pregunta, y la segunda ya no me acuerdo de lo que me preguntaba. Cuando se niega la realidad biológica, ¿no? ¿Qué es lo que se busca beneficiar, ¿no? ¿O sí. a quién? Bueno, exactamente. Después está toda la situación cultural que hay en la actualidad en algunos países, porque no olvidemos que esto pasa en algunos países, en otros ni se le pasa por la cabeza, pero en algunos países, como por ejemplo el nuestro, hay ahora mismo una especie de uso muy conveniente de la palabra sexo y de la diferencia entre los sexos.
hay quien te dice una cosa y quien te dice toda la contraria, y entre medio tiene todas las formas posibles fluyendo de un extremo a otro. Bien, la realidad biológica es que nuestra especie es una especie bisexual, es una especie que tiene dimorfismo sexual. Esto no es ni bueno ni malo, ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo, esto es así. Hay otras especies, no todas las especies son así, no todas las especies tienen dos sexos y además sexos separados como el nuestro. Nosotros el sexo femenino se responsabiliza en un morfotipo concreto, que es la mujer, y la posibilidad de formar espermatozoides, es decir, de tener testículos, lo monopoliza un segundo morfotipo que sería el hombre. Nuestra especie porta, y además esta condición de dimorfismo sexual de estas dos formas no tiene formas intermedias, no hay formas intermedias, y además está determinado cromosómicamente desde el mismo momento en que se produce la fecundación, porque la especie humana, a diferencia de otras especies, tiene lo que se llama un determinismo cromosómico del sexo. Desde el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, si ese espermatozoide lleva como par sexual, como representante del par sexual, una X, se unirá con el X del óvulo y eso generará una futura mujer, pero que ya es mujer desde el momento en que es un cigoto. Si por el contrario el espermatozoide le cede el cromosoma Y, entonces lo que se formará es un hombre desde el momento de la concepción. Y esto es así, esto no es opinable, esto es así. Después lo que cada uno haga con la anatomía que tenga, cómo quiera entretenerse, divertirse, usarla, proyectarla a los demás, compartirla o lo que quiera, eso ya entra dentro de una parte ya completamente cultural, pero es ajena a lo que es el sexo. El sexo es una condición, por tanto, biológica, mientras que la sexualidad es una condición cultural. No sé si lo Sí, sí, vamos. No, porque yo voy adelantándome las preguntas y voy aguantando la risa. El otro día hice una pequeña maldad, ¿no? Hice una foto al capítulo en la problemática de los penes. Sí. Entonces, ¿no? O sea, muchísimas amigas estuvieron riendo porque dije, atención, amigas, ¿no? O sea, el gran capítulo. Pero bueno, ahora llegaremos a ese. Es inevitable, ¿no? Tú has mencionado, yo sí creo que es un libro feminista. Yo estoy profundamente convencida de que es un libro feminista desde el momento en el que el feminismo es esa corriente que corrige las asimetrías del pensamiento heredado. Y el pensamiento heredado en este caso ha sido totalmente falocéntrico, por lo tanto es un libro feminista sin lugar a dudas. Cuando lo vas leyendo, ¿no? es muy lúdico, es lo que decíamos al principio, es muy divertido, sobre todo si eres mujer, y entonces vamos corrigiendo esas falacias con las que hemos tenido que convivir nosotras, ¿no? Una de las primeras que ya refutas desde el principio es lo de la participación de los dos sexos en la generación de los individuos en los procesos de reproducción, ¿no? Tú dices, nosotras cargamos con mucha más responsabilidad en la generación de un nuevo ser y lo hacemos desde el principio en la doble acepción del término. Y me gustaría que esto, yo por ejemplo, ya lo sabía, ¿no? He señalado al padre de mi hija porque él pues, explicaba muy bien aquello de la carga genética que aporta una mujer y aquello de la carga genética que apoya a un hombre, que aporta a un hombre, pero esto no lo sabe todo el mundo. No, esto lo sabe muy poca gente y es necesario, creo yo, decirlo porque siempre en los libros de texto de cualquier libro de biología, pues siempre vemos que la concepción de un nuevo individuo es el resultado de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide, donde cada uno aporta la mitad de la dotación genética, son haploides ambos gametos, se reconstituye el número diploide de la especie en el cigoto y así todos tenemos un doble juego de cromosomas, que es, como eso sí lo sabe todo el mundo, que es donde están los genes. Bien, eso es cierto, pero no es eso es verdad, pero no es toda la verdad. Toda la verdad es que hay una herencia extra al individuo que no es estrictamente la genética nuclear, que es de la que estamos hablando. Hay
hay otra herencia que es exclusivamente de la madre. Y es una herencia, por un lado, de contenido citoplasmático que, digamos que el nuevo ser, el cigoto, esa primera celulita que somos todos, resultado de la fecundación, tiene su núcleo formado por papá y mamá, pero tiene un citoplasma. Ese citoplasma, mientras que el núcleo está formado al 50% por papá y mamá, el citoplasma es heredado directamente del citoplasma del óvulo, es decir, es todo mamá. Y ahí mamá ha metido muchas cosas. Ahí mamá ha metido comida para que su retoñito en las primeras fases, cuando todavía no está formada la placenta, tenga energía para poder empezar a dividir y formar los tejidos. Se necesita energía de algún sitio y todavía no hay de dónde cogerla, pero es que mamá le ha dejado la despensa llena. Está también, hay ARN ribosómico y hay ribosomas, que son la fábrica de producir ese nuevo individuo sus propias proteínas. Eso todo se lo ha dejado mamá. Pero no solamente le ha dejado mamá la fábrica, le ha dejado también los planos de cómo funciona esa fábrica, le ha dejado el ARN de transferencia. Pero es que mamá le ha dejado también otra cosa que suena todavía más fuerte, y es que le ha dejado otros genes que van dentro de las mitocondrias. Hay otro ADN, que es el ADN de las mitocondrias, por así decirlo, que eso también se lo deja mamá, es el combustible para que funcione energéticamente la célula y por tanto empiece ese individuo a desarrollarse, tenga de dónde tirar energía. Pues esa fábrica de energía son las mitocondrias y esas son todas del citoplasma femenino, del citoplasma del óvulo. Son en torno a 100.000. Cuando normalmente una célula normal puede tener en torno a entre un 100 y 500 mitocondrias, pues le deja 100.000 le deja la madre a ese nuevo individuo. ¿Por qué? Porque el ritmo que necesita el metabolismo de las primeras fases del desarrollo embrionario de cualquier individuo es el ritmo metabólico más grande que va a tener en toda su vida. Por así decirlo, esa factoría está a 1000 por 1000 todo el santo día, las 24 horas. Después vamos relajándonos y cuando nos hacemos mayores ya estamos muy relajados y el metabolismo baja un montón, pero al principio es brutalmente alto. Toda esa energía procede, la aportan las mitocondrias y esas primeras mitocondrias que tiene el nuevo ser se las deja toda su madre. Pero es que además la mitocondria es un orgánulo que tiene ADN dentro. Es decir, la información genética de un nuevo individuo procede por un lado del núcleo, que lo tiene de su padre y de su madre, pero también del ADN mitocondrial, que es exclusivamente materno. Exclusivamente materno. Y ahí, como os cuento en el libro, hay cosas muy interesantes. que todo es... Y todo eso lo prepara mami, pero lo prepara desde antes, que está preocupada por el niño antes de que haya niño todavía. Sobre esto, me voy a saltar varias preguntas porque te quiero preguntar por lo que algunos científicos llaman la EVA mitocondrial, ¿no? Sobre todo esto que estás comentando. Y también, además de aportar todo esto que estás diciendo de los nutrientes, ¿no? Para que el futuro individuo pues, vaya asumiendo toda esa fase de desarrollo, el tema de la protección, que es muy interesante también, esta doble cuestión de la protección. Por un lado, la madre ya está protegiendo a ese cigoto, ¿no? Sí. Las labores de protección que una madre después desarrolla durante toda la vida, ¿no? Correcto. Y lo del asunto de la EVA mitocondrial. Ajá. Bueno, empezando por lo que decías de la protección, efectivamente, mientras que el espermatozoide es una célula chiquita, poco más, muy cabezona, porque básicamente tiene el núcleo, el acrosoma y un rabito, que es el flagelo, para nadar y poco más. El óvulo es una célula mucho más gordita, pero es que además el óvulo tiene una envuelta, lo que se llama la doble corona, una envuelta primero el área pelúcida y después la capa granulosa, que no solo lo protege físicamente, porque el óvulo, claro, tiene que salir
el ovario y va pegando sus saltitos por las trompas, se va moviendo, va rodando, los cilios lo van empujando, todo ese vaivén va protegido por esta doble capa radiada, pero es que además la zona pelúcida además es una protección contra las infecciones muy, muy grandes. Con lo cual, desde la etapa en que todavía no se ha producido la fecundación y está a punto de producirse, ya se está previendo que no vaya a entrar ningún microorganismo ahí que chafe lo que es que aborte el desarrollo embrionario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me preguntaban lo de la EVA mitocondrial. Lo de la EVA mitocondrial es un término muy curioso que a mí me gusta especialmente, se acordó llamarlo así, pero básicamente se refiere al hecho de que, claro, como hemos dicho que las mitocondrias pasan del citoplasma del óvulo materno directamente a ser citoplasma del cigoto, significa que las mitocondrias son las mismas de mamá. O sea que el ADN mitocondrial de la madre es exactamente el mismo que tiene el hijo. Y así va pasando de madres a hijas a través de todas las generaciones. De tal manera que como ahí no hay, por un lado, ni entrecruzamiento genético, que es lo que ocurre en el crossing over para formar óvulo y espermatozoide, lo que se refiere al núcleo, y tampoco hay unión ni aparece por ningún lado el efecto paterno, no hay contacto, por así decirlo, en las mitocondrias con ADN procedente del hombre, eso significa que el ADN que nos funciona a todos los humanos procedente de nuestra madre es el mismo. Lo único que va cambiando es que, lógicamente, todo el ADN siempre lleva un ritmo de mutación que hace que las mutaciones vayan alterándolo poco a poco, porque además este ADN no tiene histonas, que son unas proteínas protectoras. Bueno, un rollo. La cosa para que todo el mundo lo entienda, es que, salvo la tasa de mutación, que es relativamente pequeña, podemos establecer el hilo de conexión entre madres e hijas a lo largo de generaciones, y si no hubiese mutaciones, podíamos llegar a la primera mitocondria, que es la que se ha llamado la EVA mitocondrial. Que a ti te ha gustado el término. Es que es muy bonito, la EVA mitocondrial es muy chulo. Bueno, le hemos dedicado tiempo a los óvulos, ¿no? A las diferentes fases de desarrollo. Vamos a hablar ahora de lo que, como tú los denominas, los aguerridos espermatozoides, que esa parte es especialmente divertida, ¿no? Porque, como bien dices, siquiera saben dónde van, ¿no? Siempre nos han dicho que se esfuerzan mucho por llegar, que lo tienen muy claro, pero no tienen nada claro, siquiera saben dónde van. Entonces, te pregunto, ¿de dónde viene esa información? ¿Puede ser, digamos, una herencia cultural para preservar esa masculinidad hegemónica y trasladarla a algo tan absurdo como es la fecundación de un espermatozoide, un pobre espermatozoide, a un óvulo? ¿O ha habido algún tipo de interés que se nos haya escapado en esto de contar realmente lo que hace un espermatozoide cuando está, nadie sabe exactamente dónde está, ni él mismo? Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que no ha habido ninguna intención de nada, simplemente se ha contado las cosas conforme se iban conociendo. ¿Y qué es lo primero que se conoció de esto? Bueno, pues cuando ya a partir de que Anthony van Leeuwenhoek diseñó el primer microscopio, se empezaron a ver cosas maravillosas. Entre ellas, bueno, lo que había en una muestra de esperma, y eso, ya os lo digo por si nunca lo habéis visto, es uno de los espectáculos biológicos más bellos que existen. O sea, es una cosa maravillosa. Yo he estado muchos años haciendo espermiogramas porque he estado ejerciendo de analista muchos años, y eso es una cosa, es espectacular. ¿Entre qué es espectacular? Que vas viendo todos los espermatozoides lanzados, viendo cómo uno se adelantan a otro. Realmente te cautiva y tiendes a pensar eso, porque además el óvulo teóricamente está allí
que acaba de salir de su folículo, le han recogido las trompas y está allí tranquilito, pues parece que tiene un papel completamente pasivo. Y los otros son los héroes troyanos luchando ahí hasta llegar a Helena. Un poco más o menos da esa sensación. Sin embargo, conforme ha ido avanzando las investigaciones, se ha ido viendo cómo el papel femenino no solamente es pasivo, sino que es muy activo. De entrada, los pobres espermatozoides salen, la palabra es así, no lo digo yo de manera figurada, salen discapacitados. Discapacitados, ¿por qué? Porque hay un proceso a lo largo de todo el tracto femenino que se llama precisamente la capacitación de los espermatozoides. Estos espermatozoides tienen que ser liberados de una serie de proteínas que están como que lo inutilizan, y hasta que no se liberan de eso no pueden realmente fecundar. Esa liberación proteínica de los espermatozoides la realizan los tejidos, activamente los tejidos de útero y de trompas femeninos. Eso por una parte. Pero por otra parte, se me acaba de ir la onda de lo que iba a decir. Estabas hablando de que los espermatozoides se tienen que ir liberando de diferentes capas proteicas para poder... No, pero ya me acuerdo de lo segundo que quería decir. Lo segundo que quería decir es que los pobres espermatozoides salen lanzados, que para el que los lanza es un buen momento, pero para los espermatozoides no debe ser tan bueno, porque los pobres los lanzan allí al vacío, en una especie de catapulta, y no saben dónde van, realmente no saben dónde van, ni en un mundo oscuro, hostil, lleno de bacilos de Doderlein, que son como los gorilas de las discotecas, cargándose todo lo que entra. Entonces los pobres, eso debe ser un mal trago horrible, pero si pudiésemos de alguna manera empatizar con el funcionamiento de una célula. Yo lo veo así, digo, pobrecillo, me da mucha pena. Pero la cosa es que, ¿cómo saben dónde van? Pues saben dónde van porque esa capacitación que hacen los tejidos femeninos, lo que hace es hacerlos sensibles a la progesterona. ¿Y quién está produciendo la progesterona? La está produciendo la envoltura del óvulo. Entonces, de alguna manera, no solamente los capacita, sino que los guía, los lleva de la mano, le dice por aquí. O sea, que es un papel muy activo, pero eso se sabe desde hace muy poco, realmente muy poco. Qué interesante. Vamos a hablar ahora del diseño de cada aparato reproductor, ¿no? Que también aquí hay una parte muy divertida cuando vas explicando, ¿no? Cómo se van formando cada aparato reproductor, y que en esto de otra injusticia total para las mujeres, ¿no? En esa diferencia de diseño de cada aparato reproductor del masculino frente al femenino, nosotras las pagamos con tributos, ¿no? Que nos salen muy caros, especialmente tú hablas pues eso, de todo lo que tiene que ver con las condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Que incluso en el proceso de diseño de culminar en un aparato reproductor femenino o masculino, ahí también salimos perdiendo, mal paradas. Salimos mal paradas, sí, porque bueno, es una manera muy, muy gráfica, creo yo, como lo defino, como lo cuento en el libro, pero la realidad es esa. La realidad es que, ¿cuál es la limitación más grande que tenemos siempre las mujeres, vayamos donde vayamos? Es el tema de hacer pipí, es una lata tremenda. Los hombres pueden hacerlo prácticamente en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque tienen una probóscide, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo así. Es decir, tienen una cosa que los separa de la superficie del cuerpo y que además es direccionable. Nosotras no tenemos eso. Entonces nosotros necesitamos un sitio decente donde ponernos en una postura decente para poder canalizar la micción hacia el lugar donde queremos dirigirlo. Ellos no, ellos pueden hacerlo perfectamente hacia donde quieren. Eso por una parte, pero por otra parte también está el hecho de que nosotras, al tener 3 orificios, mientras que ellos tienen 2,
y además nosotros lo tenemos muy seguido en el mismo plano prácticamente, el riesgo que tenemos de contaminación tanto uretral como vaginal por una de las fuentes más contaminantes que tiene nuestro cuerpo, que es el punto de salida del digestivo, el ano, pues hace que la tasa, el porcentaje de infecciones que tenemos, ¿no? de infecciones y a veces también de micosis oportunista sea muchísimo más elevada en las mujeres que en los hombres. Y esto es consecuencia de eso, de no tener un pene. No me quiero levantar de aquí porque es muy divertido sin lanzarte la pregunta de la problemática de los penes. Sí. Pero antes, es muy interesante, y además lo has dicho al principio, me iba a adelantar, pero he dicho, bueno, voy a dejar esta pregunta para el momento adecuado. El lenguaje es muy importante en el ensayo, y además para ti es muy importante y adviertes en diferentes momentos sobre controlar el campo semántico, que sepamos, ¿no? Emplear la palabra correctamente. Y leyéndote y llevándolo incluso a las construcciones culturales o sociales, ¿no? Yo creo que parte del problema que tenemos o de la mala relación que hemos entablado con el sexo, desde silenciarlo hasta convertirlo a veces en un terreno muy poco luminoso, cuando precisamente es un terreno profundamente luminoso para el ser humano, es interesantísimo. Biológicamente es interesantísimo. Bueno, y culturalmente incluso también es un terreno rico, ¿no? Luminoso, pero por cuestiones que serían para otro ensayo, siempre se ha llevado terrenos resbaladizos, ¿no? Y te quiero preguntar por el tema del lenguaje, que en el ensayo es muy importante. Para ti es muy importante que se nombre correctamente los diferentes aspectos, asuntos, fenómenos que guardan relación con la reproducción sexual, ¿no? Sí, bueno, eso, digamos que eso lo trae una de fábrica, porque es nuestra profesión, es decir, nuestra profesión de profesores universitarios, y aquí hay algunos, tiene clarísimo que lo primero que tenemos que hacer a la hora de explicarle a nuestros alumnos los fenómenos, bueno, profesores universitarios o profesores de biología en general, en enseñanzas medias, lo primero que tenemos que hacer a la hora de describir los fenómenos para que los alumnos lo entiendan es definir perfectamente los términos. Es decir, no todas las palabras, en biología hay muy pocas sinonimias, por no decir ninguna. Es decir, cada palabra designa exactamente lo que tiene que ser. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues eso es lo que se hace en biología. Yo veo, por ejemplo, la diferencia porque la he vivido en mis propias carnes. Yo hace unos años estudié Historia del Arte, pues porque me gusta mucho todo y me gusta también mucho el arte, y ahí me di cuenta la diferencia absoluta que hay en el manejo del lenguaje. Tú cuando estás estudiando humanidades tienes la posibilidad, y te diría que incluso la obligación, de florear la cosa lo máximo posible. Es decir, cuanto más adjetives de una manera diversa un determinado proceso, un determinado fenómeno, una determinada estructura, una escultura, ¿verdad?, mejor, más se enriquece. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es simplemente así. De la misma manera que en biología no ocurre eso, sino todo lo contrario. Un término define estrictamente un fenómeno y no hay una sinonimia. A ver, otro término parecido está designando otra cosa distinta. Por ejemplo, en un ensayo que hice hace mucho tiempo, que lo podéis pinchar en internet y encontrarlo porque está gratuito en la plataforma de The Conversation, se llama No tenemos ni idea de sexo, y entre otras cosas lo que hago es establecer la diferencia entre sexo, sexualidad y genitalidad, que lo utilizamos coloquialmente como si fuesen sinónimos y biológicamente son tres conceptos que no tienen nada que ver. Hombre, va todo del mismo tema, obviamente,
pero son procesos completamente distintos, son fenómenos distintos. Se llama así a cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí yo creo que por eso en biología era necesario hacer una cosa así para que todo el mundo lo entendiese y pudiese establecer la diferencia entre un término y otro, por supuesto, obviando el largar el rollo, que no es una lección magistral ni mucho menos, sino pasándoselo bien, que es lo que he pretendido. Vamos a hablar ahora de hormonas, ¿no? En la parte que titulas La revolución de las hormonas. Sí. Y voy a leer un fragmento. Dices, en cualquier caso está claro que las mamas constituyen un elemento que interfiere en el movimiento, hablando de injusticia también, que resta libertad y que hace más vulnerables a las mujeres que a los hombres en el ejercicio de las actividades físicas. Por otra parte, las mamas son un reclamo sexual en la especie humana. El hecho de su disposición alejada de la zona genital nos hace tener dos focos extra de atención sexual en contraposición al único, el genital, de los hombres. Las mujeres estamos, pues, visualmente más sexualizadas que los hombres, para bien o para mal, que el uso y aplicación de esta circunstancia es casi infinito. Entonces te quería preguntar por este otro asunto que constituye una asimetría por las construcciones culturales, algunas, ¿no? Por otras por unas cuestiones biológicas, y también el tema de su relación o vinculación con la revolución de las hormonas. Pues esta es otra de las cosas que yo he considerado injustas en el reparto de competencias que nos ha caído con el tema sexual, ¿no? Y es que mientras que los hombres tienen un foco, que es su parte genital, un foco donde cuando llega la pubertad, digamos, se manifiesta físicamente, y es un foco que está tapadito, está oculto, nosotras, al ser homo sapiens, es decir, haber sido monos que nos hemos puesto de pie, lo primero que nos ocurre cuando llega la pubertad es que nos salen dos esferas, semiesferas, en el sitio más visible del cuerpo, en mitad del tórax. Y ahí es que no podemos disimular, y ojo, que no hay por qué disimular, no hay por qué disimular, pero tampoco, digamos que no podemos elegir. Ellos pueden elegir cuándo exhibirse sus avances anatómicos sexuales, pero nosotras no podemos decidirlo. Nosotras vamos diciendo, aquí ha llegado la cosa, y poco más o menos que entramos en el mercado, que es una expresión horrenda, pero es que esa es la realidad, y en el sitio más vistoso, ¿no? Entonces, yo lo considero eso altamente injusto, unido al hecho de que es una zona muy vulnerable físicamente, es una zona que cualquier golpe, cualquier cosa, duele mucho, y es una zona que incomoda físicamente para la realización de un montón de movimientos. De hecho, comento también en el libro que es una pena que no haya fosilizado, porque químicamente no es posible que la ropa fosilice, pero estoy segura que si pudiese haber fosilizado en Atapuerca hubiéramos encontrado un montón de sujetadores. Porque yo estoy convencida que eso es lo primero que se fabricó, porque es que lo necesitas, porque es que si no es una incomodidad y además un dolor y un riesgo, ¿no? Un riesgo anatómico importante. Bueno, yo les quiero pasar, seguro que tienen muchas preguntas o cuestiones que hacerte. Hay una pregunta muy bonita y muy interesante, esa parte es muy interesante que te lanzo tal como tú la planteas en el libro. ¿Por qué los cuidados maternales son maternales? Pues los cuidados maternales son maternales porque el bebé humano es de los mamíferos, yo creo que es la cría más indefensa y con más alto valor artificial, que se llama, es decir, que nace sin ver, sin poder comer porque no tiene dientes, sin andar, o se cuida o muere sí o sí. Entonces, en los mamíferos en general están muy desarrollados los cuidados maternales, pero también en las aves están muy desarrollados los cuidados parentales.
¿Cuál es la diferencia? Que en las aves intervienen tanto los machos como las hembras a la hora de llevarle el gusanito al nido al pollito. Sin embargo, como el bebé humano en este caso, pero en general en los mamíferos, no tiene dientes, no se puede alimentar por sí mismo y se alimenta de leche, leche que extrae de la mama de la madre. Consecuentemente, los primeros estadios de su vida extrauterina las hace recolgado a mamá. Y al estar recolgado a mamá, no solamente para comer, pues ya que uno está aquí, está para todo. Y está para darle el besito, para darle el mimito, para limpiarle la nariz, pues para cuidarlo, para cuidarlo. Y afortunadamente, culturalmente, ha habido en nuestra especie un avance importantísimo en todas estas funciones, salvo en el dar de mamar, que no pueden hacerlo, pero en el resto sí que ha habido un avance cultural, insisto, en algunos países, porque en otras las crías siguen siendo de las madres y se han sacado, en el cuidado de las criaturitas. Pero en el caso... estaba diciendo que había un avance muy importante, pero en el resto de los mamíferos es un cuidado exclusivamente de la hembra, en la mayoría de los casos, ¿no? Después, en determinados animales más sociales sí que hay intervención puntual de los machos, pero básicamente las crías son de las madres, y no solamente para alimentarlas, sino como hay que alimentarlas y ya las tienes al lado, pues ya están para todo. Vamos a hablar, yo creo que de la gran injusticia, ¿no? Dentro de todo este reparto que nos ha tocado, que es la menstruación. Y que es verdad que con eso hay un cacao, bueno, y tú lo empiezas además, yo creo que de la manera más correcta, y quiero empezar esta parte igual que tú la planteas en el libro, que es de qué hablamos cuando hablamos de menstruación. Porque aunque pueda parecer increíble, no todo el mundo tiene claro lo que sucede en el cuerpo de una mujer, incluso a veces las mujeres cuando menstruamos, ¿no? O sea, se confunden muchos términos y muchas cosas. Sí, sí, es que la menstruación es una cosa muy compleja. Es muy compleja y son muchos los procesos que intervienen, pero básicamente lo que ocurre es que el endometrio, que es la capa mucosa del útero, que básicamente lo que le ocurre es que se inflama y se pone sanguinolenta, muy, muy inflamada, muy irrigada por muchos vasos, esperando que anide un huevo fecundado, un cigoto. Si no anida, todo ese atrezzo que se ha preparado, porque es una cosa complejísima, que lo cuento en el libro de todo lo que interviene ahí y tal, todo eso se derrumba. Hay una deplección en determinados niveles hormonales que, como no ha sido mantenido porque no ha habido anidación, todo eso se desprende. Y como estaba enormemente irrigado con el objetivo de la irrigación, significa sangre, significa por tanto oxigenación y comida. Básicamente eso es lo que significa la sangre. Entonces, todo eso que estaba preparado para ese anidamiento se desprende y sale vía vaginal. Y comento también eso que hoy día, para nosotras, para quien la tenga, que yo ya estoy liberada de eso, de lo cual es una maravilla, es una fuente de incomodidad, básicamente, y de dolor, porque es doloroso, porque todo lo que es inflamación, que cuento ahí también en el libro lo que es el dolor y por qué duele, pues es una fuente de dolor y de malestar importante. Pero tenemos que pensar, ahí lo comento en el libro, qué pasaba en los orígenes de nuestra especie. Los orígenes de nuestra especie, cuando íbamos por ahí danzando por la sabana, una mujer que iba menstruando iba dejando un reguero de sangre. Supongo que todos habéis visto la maravillosa película Tiburón, y cómo le echaban la carnada continuamente por el barco para atraer al gran blanco. Pues es una cosa muy parecida, es decir, nos convertíamos en un foco
de atención por parte de posibles depredadores, y aparte de que todo lo que es inflamatorio y que lleva sangre significa acción bacteriana de por medio. Y segundo problema que teníamos, aparte de ser muy atractiva para un depredador, es que además teníamos una fuente de infección continua. Y para qué deciros en el parto, de hecho sigue siendo el momento más sensible y con más riesgo que existe en la vida de una persona, es el momento de su nacimiento, tanto para el hijo como para la madre. Claro, por eso se invierte tanto. Hay una rama de la medicina que es ginecología y obstetricia. No existe la rama de andrología. La rama de andrología es un lujo pijo que ha salido ahora porque los hombres, en todo su derecho, quieren mantener su sexualidad activa hasta después, digamos, del periodo natural, cosa que no tengo nada que objetar, absolutamente nada que objetar. Pero digamos que esa rama de la medicina es completamente novedosa. Digamos, no era necesaria, es un lujo cultural que tenemos ahora. Sin embargo, la ginecología y la obstetricia sí que era fundamental, porque la mayor tasa de mortalidad de la humanidad la tenía en ese momento. Bueno, os paso, porque no sé si tenéis alguna pregunta que hacer a Victoria, o sigo yo. ¿Sigo? ¿Seguro? Pues a mí me encantaría que me Sí, a mí también me preguntaseis. parece. Yo creo que es un poco más la timidez, por eso. Bueno, ya he aludido varias veces en tono jocoso, pero es verdad que explicas muy bien lo que sucede en el apartado de la problemática de los penes. Voy a leer para situar un poco. Dices, en el capítulo 3 he reflexionado acerca de las ventajas que supone el hecho de tener un pene para la realización de los muy necesarios procesos relacionados con la micción. Sin embargo, no está tan claro que poseer un apéndice copulador suponga siempre una condición rentable para los hombres. Cuando la vida sonríe, el pene es un gran compañero de batalla. Ahora bien, cuando hay problemas, puede llegar a convertirse en el peor de los enemigos. Y desde aquí, pues desarrollas desarrollas una serie de asuntos y aspectos vinculados a cuando la cosa comienza a torcerse, ¿no? Y sobre esto, porque aquí sí que eres más generosa a la hora de plasmar esas asimetrías, ¿no? Esas injusticias que vienen o tienen como origen el aparato reproductor masculino. Ahí es quizás la única parte donde la injusticia se la llevan ellos, porque es eso. Si nosotras no tenemos que estar en perfecto estado de revista para poder copular, los hombres sí. Y eso es una injusticia, porque cualquier problema físico, cualquier problema de hipertensión, incluso algo tan normal como una colesterolemia importante, supone muchas veces una disfunción eréctil. Y para qué decir los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos influyen muchísimo en la necesidad de que el pene esté erecto para que sea factible la cópula. Nosotras ahí nos podemos escaquear de lo lindo, en el único momento que nos podemos escaquear. Ellos no, ellos los pobres no pueden, no podéis. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En algún tributillo tendríais que pagar vosotros, y ese es el pequeño tributo, aunque ahora, de nuevo, gracias a la farmacología, esto se ha revolucionado completamente y estáis todos encantados con el color azul en los blisters. Bueno, estamos llegando ya al final. No sé si alguno de por allí, pues por allí tiene una pregunta. Espera, que se van a pasar el micro para que entre la pregunta en cámara. Bueno, pues para esa injusticia que hemos tenido siempre las mujeres, yo soy profesora de secundaria y entonces siempre la he soltado, la culpa de tener un hijo y no una hija. O sea, cuando realmente la culpa no es de nadie, y si es de alguien,
de la suerte, ¿no? de los espermatozoides. Correcto. No sé si habla algo de eso, pero es algo que yo siempre he intentado. Pues mira, al menos eso no lo he comentado transmitirle porque me he que nace. ceñido a lo biológico. Me he ceñido a lo biológico y eso es más cultural, pero tienes toda la razón. En muchísimas culturas, afortunadamente en la nuestra, ahora no. Bueno, o se supone que no, Pero sí que es cierto que durante mucho tiempo, y sobre todo en otras culturas, sigue siendo preferente el hecho de que el hijo, y sobre todo el primero, sea varón. Eso ha sido así, bueno, lo tenemos todavía patente en la monarquía, por ejemplo, ¿no? Que esto es nuestro actual, no ha sido Elena, bueno, creo que hemos ganado, pero vamos, sino que ha sido... Esto no lo quería decir yo, no quería decirlo, pero vamos, que es el tercero, porque es el varón, ¿no? Y siempre de todo esto se hacía, por supuesto, cargo y la responsabilidad se achacaba siempre a la mujer, cuando la mujer siempre lega el cromosoma X en su óvulo, puesto que es XX y no puede legar nada más que X, mientras que el hombre es XY y él es que tiene espermatozoides de dos tipos, los X y los Y. Consecuentemente, si tú tienes un hijo varón, es porque el que te ha fecundado era el Y. Y si tienes una mujer, el que te ha fecundado es una X, pero ambos son espermatozoides, por tanto, responsabilidad atribuible exclusivamente al sexo masculino. No, está claro que son sus espermatozoides. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Y que a mis 83 años he aprendido cosas que no había oído. Pues yo me alegro mucho y espero que en el libro descubra mucho porque cuento muchas cosas. Y además lo que espero, y se lo dice usted a alguien de aquí que me lo haga saber, es si se lo ha pasado bien. Porque yo quiero que mis lectores se lo pasen muy bien. Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho... No, por favor, a ustedes por venir. Pues tenemos aquí el punto de venta. Os dejo entonces ahora con Victoria para que os firme los ensayos. Recordaros que nos vemos el 3 de diciembre con Vicente Garrido, que va a ser interesantísimo. Es criminólogo, catedrático de la Universidad de Valencia. Viene a hablar del psicópata integrado en las familias, en las empresas y en la política. Y cerraremos con la gran Marta Sanz, que viene a hablar de los íntimos. Así que os esperamos y un aplauso para Victoria, por favor.